Establecer los límites entre lo público y lo privado constituye hoy en día un debate entre el gobierno y la sociedad. Si bien es cierto que existen disposiciones legales que intentan proteger los datos personales, también es una realidad que la gran cantidad de información que se puede encontrar en los medios de comunicación, aunada a la constante interacción que cientos de personas tenemos diariamente, nos han hecho olvidar que transitamos indefinidamente entre ambos campos y que difícilmente nos percatamos de dónde comienza lo privado o bien dónde termina lo público. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de contar con nuevos instrumentos legales que limiten la acción de terceros sobre la difusión, distribución o comercialización de los datos de la vida privada. Hoy, en Sociedad Transparente, hablaremos de los alcances y las ventajas de contar con una ley específica para la protección de los datos personales. Acompáñenos. Actualmente, solamente hay 6 estados de la República que cuentan con leyes de protección de datos personales. Estos son Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Tlaxcala. Y es que el derecho de acceso a la información tiene que dar lugar al derecho a la privacidad. Según José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no puede existir un derecho absoluto. ¿Se puede considerar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental que da pie a otros derechos? Sí. En todo caso, entonces, estaríamos hablando de un derecho humano. Sí, así es concebido ya en la actualidad el derecho a la información como un derecho humano y que da pie a otros derechos, como por ejemplo pues el derecho a la privacidad. Antiguamente en México pues la privacidad pues estaba así una especie como de limbo, ¿no? Y el mismo derecho de acceso a la información pública ahora ha llevado ya a que haya un derecho a la privacidad, a los datos personales, a la protección de datos personales, etcétera. Entonces uno nos está llevando a otro derecho y a perfeccionar más lo que tiene que ser el derecho a saber. Justamente estamos hoy en un evento organizado por la Comisión de Derechos Humanos cuando nos damos cuenta que en esta era digital, en esta era cibernética, hay un indiscriminado uso y manejo de la información de los particulares. Frente a ello, ¿qué nos queda por hacer? ¿Cuál sería en este caso la postura de usted como presidente de la Comisión de Derechos Humanos para el respeto a la privacidad de los mexicanos? Sí, como le decía yo usted hace un momento, no hay un derecho absoluto, ni el mismo derecho a la vida es absoluto, ¿verdad? Hay la necesidad de que los diversos derechos fundamentales tengan que ser regulados, ¿verdad? Para eso son las leyes reglamentarias. Entonces yo creo que el derecho de acceso a la información pública tiene que ser reglamentado por la ley. ¿Cuál es el principal riesgo, doctor, si no avanzamos en esta materia, cuando pareciera que en la red justamente no hay un rostro sobre el cual se pueda enmarcar esta regulación o un marco jurídico que pese sobre aquellos que hoy manipulan esta información de los datos personales? Bueno, pues precisamente aquí es la importancia de las leyes, ¿no? De que vengan a regular el acceso a los bienes públicos, como puede ser, por ejemplo, Internet. ¿Pero qué pasa en el país con estas leyes que protegen los datos personales? Colima fue el primer estado en contar con una ley de este tipo. Sin embargo, su aplicación no es sencilla, ya que todas las instituciones deben de tener registrados los datos personales y, por lo tanto, todos deben conocer la ley. Así lo afirma Salvador Rodríguez Mendoza, presidente de la comisión de ese estado. Sabemos que también ustedes cuentan con la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por qué es importante esta ley? ¿Para qué sirve al ciudadano? Bueno, de entrada le digo que Colima es el primer estado que hizo una ley de protección de datos personales. Actualmente creo que existen 4 estados más que la tienen. Nosotros en Colima empezamos con esta ley casi a la par con la que acabamos de platicar.
Y la verdad es que es una ley que de alguna manera equiparada, ¿sí?, a la de información, es muy buena porque da lugar a que en este caso sí se sepa muy bien cuáles son y qué debe de ser en razón a la protección de datos personales. ¿Cuáles son los riesgos cuando no existe una ley de protección de datos personales? Los riesgos que se corren son, ya ve que actualmente se manejan pues muchísimas bases de datos. En Colima, afortunadamente, dentro de la ley señala que los obligados son tanto los particulares, pues como el propio, las propias instituciones. Y en este caso, pues aunque en las instituciones pues tienen todo cautivo y de alguna manera lo protegen, y si no lo protegen saben que hay una ley que les va a hacer la denuncia. En los particulares también manejan muchos datos personales y se corren bastantes riesgos, como lo hemos visto en otros lugares. Hay violación a los datos personales, inclusive pues hay clonaciones, hay muchas cosas que se dan, y que desgraciadamente donde no hay ley es muy difícil hacer valer ese derecho para que sea restituida a la gente cuando son violados sus derechos. Si pudiéramos hablar de 3 aspectos fundamentales de la Ley de Protección de Datos Personales en Colima, ¿cuáles serían? Pues 3 aspectos fundamentales serían que todas las instituciones deben de tener registrados los datos. Esa sería una, y los particulares también. La otra, que todos deben de conocer la ley, porque deben de saber hasta dónde llega la ley y hasta dónde les permitiría manejar bases de datos. Y la otra sería pues para realmente estar protegiendo a las personas. ¿Conoces la utilidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Yo creo que sí, realmente saber lo que hace nuestra parte de nuestros recursos, en qué los está utilizando, ¿no? En qué nos está beneficiando y en qué está aportando, ¿no? Por supuesto que sirve, porque si no, no tendríamos una idea de cómo se invierte, el capital de un país. Pues igual con eso que están haciendo transparencia, pero que lo demuestren mejor, porque como que no ponen todo, solo lo que les conviene. Tal vez si la aplicáramos bien, sí, porque también nosotros como ciudadanos no nos interesamos en saber qué es lo que están haciendo con nuestros recursos, entonces también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esto pueda mejorar, ¿no? Sí, claro que sí, siempre y cuando es una ley que se debe aplicar al 100%, porque hay muchas veces que aunque dicen que es transparente, hace falta que divulguen más información. Para la comisionada de Chihuahua, Clie Carlos Macías, los servidores públicos no deben ser tratados como ciudadanos de segunda y por lo tanto también deben de protegerse los datos personales de los funcionarios, así como sus declaraciones patrimoniales. El Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia tuvo la oportunidad de dirimir un conflicto que se suscitó precisamente a partir de una solicitud de acceso a la información relativa a declaración patrimonial de un exgobernador del estado de Chihuahua. Esto fue hace ya 2 años, en donde, el Consejo General debatió de una manera seria, importante, sobre lo que se consideraba que debiera ser información pública, ¿sí?, por tener que ver con dinero público, y aquello que era algo estrictamente personal y además íntimo, o de la privacidad de este ex servidor público. En este sentido, el debate versó sobre una versión pública de lo que debía considerarse como publicitable a partir de la declaración o de las declaraciones que durante un sexenio estuvo presentando este ex servidor público. El debate se centró finalmente en esa versión pública, y aquí es importante aclarar, es algo que me gustaría comentar. Se ha tenido por mucho tiempo la idea de que los servidores públicos somos ciudadanos de segunda categoría, que los servidores públicos, por el hecho de cobrar un sueldo que proviene de fondos públicos, tenemos menos derechos que cualquier otro ciudadano. Yo creo que esto es un error. Yo